quería agradecer muy personalmente a Javier del Castillo, que es quien ha estado empujando en estos meses esta idea, junto con la comisión que se formó, donde estaba Inmaculada, Javier, y me está faltando Abasolo, que está por ahí, Ignacio Abasolo, que está por ahí atrás, ¿no? Entonces, en primer lugar, ese agradecimiento. Voy a actuar un poco de moderador de esta mesa redonda. No voy a emitir en principio opiniones, sino simplemente voy a encargarme de intentar pues, dar el turno de palabra y pues, actuar un poco de provocador, si vale el término, provocar un poco la discusión y pues eso, ordenar un poco el debate si es posible. Habíamos estado trabajando sobre intentar discutir sobre dos ideas básicamente. Una es la de intentar pues, ver si somos capaces de dar una definición de qué, o hacernos una idea más o menos que podamos compartir entre todos de qué son los institutos, en primer lugar, y luego, pues en segundo lugar, pasaríamos a hablar sobre cuáles pensamos que pueden ser modelos de instituto en el futuro. El formato que en principio planteaba es para la primera pregunta, pues ceder el turno a los ponentes y luego abriremos un pequeño turno de debate y luego procederemos al segundo turno y si al final procede pues hacemos una síntesis. En primer lugar, la primera pregunta sobre qué son los institutos. Bueno, aquí hemos visto hoy 12 presentaciones me parece y hemos visto distintos conceptos. Hay institutos que presentan un perfil determinado, institutos que presentan otro perfil. Parece que hay algo común a todos ellos, que es la multidisciplinariedad, pero en algunos casos observamos que actuamos como agregaciones de componentes. Podríamos ver que si uno le pidiera a un departamento de la universidad descríbeme la investigación que tú haces en términos de grupo, financiación, con un formato parecido a esto, y además añade con quién colaboras de otra universidad y con qué otros departamentos colaboras, a lo mejor no encontraríamos mucha diferencia entre una presentación de ese estilo y una presentación de este estilo, ¿no? Hay algunos otros formatos que a lo mejor podrían encajar más con lo que alguien pudiera entender como una cátedra de empresa o como un centro de estudios, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera pregunta que lanzo es qué son los institutos y quizás Inmaculada podría empezar definiendo. Comienzo yo. Bueno, pues voy a tomar entonces el hilo de lo que el señor vicerrector acaba de decir. En primer lugar, además, agradecerle la iniciativa de esta jornada, una iniciativa demandada desde hace tiempo también por los institutos y felicitar que finalmente se haya podido hacer. En relación a la pregunta ¿qué son?, creo que la cuestión más relevante y en la que, si me permite el señor vicerrector, voy a empezar disentiendo con usted, es que creo que en principio podríamos pensar que en los departamentos hay agregaciones de gente más diversa que en los institutos universitarios de investigación. Le voy a explicar por qué, sobre todo a partir de este último proceso de fusión de los departamentos. Los departamentos se han visto obligados a convertirse en estructuras que sí agrupan áreas de conocimiento, en principio pues afines y cercanas, pero muchas veces resulta que encontramos mucha más afinidad en campos de conocimiento, en investigación, en torno a estos institutos universitarios. En primer lugar, porque son agrupaciones que tienen su historia, pero son en gran medida voluntarias. Hay una intencionalidad desde el primer momento de desarrollar una investigación en la que todas esas personas confluyen en un interés común. Mientras que los departamentos pues, han atendido muchas veces a agrupaciones de áreas de conocimiento que muchas veces pues, obviamente tienen afinidad, pero han resultado ser pues, sobre todo pues, a través del último proceso de fusión, agrupaciones que a veces pues, obviamente son más forzadas en algún sentido, lo voy a decir así, que afines, ¿no?, por los temas de investigación. ¿Qué son los institutos? Yo creo que son estructuras tremendamente relevantes, tremendamente importantes en nuestra universidad. Yo creo que todo lo que hemos visto a lo largo de la mañana da buena cuenta de ello y creemos que, yo creo, sí, represento un poquito a los de humanidades y ciencias sociales, que lo que sí tenemos que entrar es en valorar
cómo aprovechar las buenas prácticas que se hacen en el resto de los institutos para imitarlas o adaptarlas en gran medida a los nuestros, y desde luego esos institutos universitarios de investigación yo creo que son y siguen siendo la mejor apuesta para desarrollar la investigación en una universidad pública como la nuestra. Realmente estoy convencida, solo que hay que dotarlos de más medios, hay que apoyarlos y desde luego hay que ofrecer también digamos, ciertos cambios estructurales en la universidad que faciliten que no haya, como los hay a veces, ciertos encontronazos entre los intereses de los departamentos y los intereses de los institutos de investigación, aunque luego, si no, pues podemos seguir profundizando en eso, ¿no? Digo ciertas tensiones porque a veces el reconocimiento de la dedicación a la investigación no se acaba de reconocer en un departamento que está mucho más preocupado por dotar a la docencia y por organizar la docencia, que es su principal objetivo. Esto provoca a veces pues tensiones entre los institutos y los departamentos que creo que un cambio estructural, un cambio de relaciones entre unos y otros podría ser conveniente, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para dar la palabra también. La palabra de Daniel Alonso. Pues, ¿qué entendemos por instituto? Bueno, yo no sé lo que entendemos todos por instituto, pero yo imagino que un instituto es un sitio, un lugar, un emplazamiento en el que confluyen mentes inquietas, activas intelectualmente, hipercríticas, de manera que se establece un ambiente altamente competitivo desde el punto de vista académico e investigador, y al estar dotado de la infraestructura apropiada y de personas brillantes de varias generaciones, permite la generación de una investigación de excelencia, de calidad, una transferencia constante, una formación constante. Así que es una confluencia de muchos factores que le ponemos una etiqueta, Instituto de Investigación, pero que en el fondo es lo que siempre ha sido una gran escuela de conocimiento, una gran escuela de formación, es decir, es el modelo de siempre para generar conocimiento de calidad. ¿Es lo que tenemos? Bueno, tenemos muchas cosas heterogéneas, pero con respecto a los departamentos, en el fondo la estructura de institutos que tenemos, o si tenemos ciertos institutos, es por el intento fallido de la LOE en organizar la investigación de las universidades acorde a departamentos, ¿no? Entonces las personas con inquietudes investigadoras nunca han encontrado en los departamentos universitarios, acorde a la legislación española, el amparo suficiente para hacer investigación, pues lo que han hecho es generar una estructura paralela, si les permita. Y en muchos departamentos, si les pidieras que te dieran una visión unificada de qué investigación hace acorde a su área de conocimiento, mentirían. No estarían haciendo investigación coordinada en ningún tipo de aspecto en el área de conocimiento en el que se supone que son expertos. Entonces, yo no sé lo que es un instituto exactamente, sí que sé lo que no es un instituto. Y un instituto no está formado por personas mediocres, no está formado por personas acomodadas, no está formado por personas de una única generación, no está infradotado, sino todo lo contrario, ¿no? Es el complemento de todo eso, potenciado por las personas que tienen una gran vocación y que van a dar al máximo en cualquier ambiente académico por hacer que la verdad en su área de conocimiento prevalezca frente a cualquier cosa. Y eso significa que están constantemente expuestos a la comunidad científica, a ser corregidos, a ser puestos en cuestión, a dar la batalla para que sus resultados sean conocidos y merecen la pena ser conocidos, y eso lo hacen en un campo internacional. Entienden que la investigación, teniendo un reflejo local muy importante, también tiene un aval internacional, es decir, no hay ningún motivo para que algo que nos interese localmente, si está llevado por una mente brillante, no sea académicamente, intelectualmente relevante en cualquier foro internacional. No hay ningún motivo, aunque sea algo que nos atañe exclusivamente a nosotros. Así que eso es lo que yo entendería por un instituto, pero bueno, yo soy muy idealista. Yo suscribo lo que han dicho mis compañeros y tratando a lo mejor de añadir una parte un poco más crítica y una visión un poco más irreverente, que suele ser más en mi estilo. Yo diría que los estatutos, según pone los institutos, según pone el estatuto de la universidad, pues lo cumple perfectamente lo que hemos presentado aquí. Cada uno de los directores ha mostrado exactamente lo que hay, pero nunca he llegado a entender cuál es la diferencia entre un departamento y un instituto, porque el tratamiento que hemos tenido generalmente ha sido similar, solo que el instituto se ha visto desfavorecido en ciertos aspectos docentes, donde solamente se permitía docencia de posgrado, pero que estaba regulada por el departamento, donde la investigación del instituto
podía ser utilizada para beneficio del departamento, pero que no se recibía ningún tipo de reconocimiento dentro del departamento, tal como han mostrado mis compañeros. Entonces, mi visión personal de lo que ha ocurrido en esta separación es que, tal como ellos han mostrado, un instituto es el conjunto de aquellas personas que hemos tenido inquietudes por hacer investigación y encontrar un lugar donde nos sintiéramos a gusto y pudiéramos realizar ese tipo de trabajo. Con diferentes vicisitudes, quizás aquellos que tenemos la suerte de disponer instalaciones propias, edificios propios considerados institutos, no nos hemos tenido que pelear por espacios. Lo que yo siempre he llamado la propiedad privada de lo público, aquellos despachos y laboratorios que tenían nombre y apellido, cuando a mí me dijeron que esto es una universidad pública y es de todos, y viene del dinero de todos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues, entiendo que puedan ser muy... o ir mucho en detrimento del empuje que quiere hacer la gente que intente sacar hacia adelante esta universidad. Yo entiendo que los institutos, igual que a los departamentos se les ha dado el encargo, podemos decir casi exclusivo, de ser los líderes de la docencia que se imparta en la universidad, los institutos, si realmente queremos que lleven la mano a la investigación, deberían potenciarse en ese sentido. ¿Es posible que se haga investigación en los departamentos? Evidentemente, no todos los departamentos pueden estar en todos los institutos, tal cual nosotros nos organizamos. Es imposible, es inviable, ¿no? Pero sí es cierto que los institutos, o por lo menos yo lo he sentido así, no sé los demás institutos, hemos sido los hermanos pobres de la casa, ¿no? Mamá universidad, nosotros no nos ha tratado de manera igualitaria que los departamentos. Y yo creo que dentro de las diferencias que debería haber entre cada uno, deberíamos tener no un trato desigualitario, pero sí igualitario, entendiendo que somos diferentes y que los departamentos pueden tener una orientación muy clara hacia la docencia, pero que en un instituto nosotros estamos por la labor de quizá dar una representación más internacional a la universidad que puedan hacer los departamentos. Porque si esta universidad es conocida, no es por las titulaciones que se ofrecen, sino por la formación de personal, por las investigaciones que se hacen, que son las que llegan al alcance de fuera. Es evidente que la formación que nosotros ofrecemos al personal suele quedarse en nuestro ámbito geográfico. Formamos gente que va a los puestos de trabajo que se ofrecen en nuestro territorio, pero ese personal especializado que acaba en esas grandes compañías de fuera normalmente suele ser formada en investigación en nuestros institutos. Y así es por lo menos la experiencia que nosotros hemos visto en nuestro campo. Igual en otros campos no es así, ¿no? Obviamente solamente puedo hablar de la experiencia que tengo, pero bueno, es mi visión a lo largo de estos años. Sobre su producción y multidisciplinariedad estarían mintiendo. A ver cómo lo planteamos. Lanzo esta pregunta nuevamente con afán provocador. Si analizáramos esa producción científica que hoy se nos ha presentado aquí, en algunos casos se habla de más de 100 trabajos, etcétera. Todos esos trabajos recogen ese afán del que hablamos aquí del colectivo del instituto, están asociados a los institutos, recogen el carácter multidisciplinar del instituto, esa idea de afinidad de la que se habla entre los miembros del instituto, ese fin común, o estaríamos visualizando o estaríamos observando también ese conjunto de individualidades que los tenemos en el departamento y en otros sitios y que aquí aparecen como una suma de todos, ¿no? No sé, lanzo la pregunta y... ¿Hacemos el camino inverso? Sí, sí. Todas las generalizaciones acarrean injusticia, está claro, y es evidente que encontrarás ejemplos que vayan a favor de lo que has comentado y encontrarás ejemplos que vayan totalmente en contra, y luego una cantidad de ejemplos que temen. Es muy difícil categorizar de esa manera tan estricta, ¿no? Es cierto que, por lo menos yo entiendo que los institutos que se han formado en esta universidad, porque los departamentos ya estaban, ¿no? Estarían en función de las necesidades docentes de las diferentes titulaciones que la universidad quisiera ofrecer a los alumnos, pero los institutos sí es cierto que se han formado por esas personas inquietas de los diferentes departamentos que han decidido unirse para realizar diferentes tipos de trabajo de una manera más o menos multidisciplinar. Por ejemplo, en nuestro caso, el caso del Instituto de Bioorgánica,
¿qué llamamos multidisciplinar? Si miramos la última presentación que hizo el director, pasamos de un instituto donde se empezaron aislando productos de planta a un instituto donde se sintetizan esos productos. Sigue siendo química orgánica, ¿eso es multidisciplinar? A mí me resulta muy difícil definir eso como multidisciplinar. Igual hay gente que diría que sí, pero es cierto que son trabajos totalmente diferentes, totalmente dispares. Las áreas de conocimiento que puedan requerir uno u otro son totalmente distintas, porque, por ejemplo, para los sintéticos orgánicos la botánica no tiene ningún sentido, y para las personas de productos naturales la botánica es esencial para poder entender. Igual que para los químicos sintéticos, procesos de ingeniería son muy fundamentales a la hora de poder escalar sus reacciones de cara a que tengan una salida en el mercado industrial, cosa que para un químico de productos naturales no lo es. Entonces, por eso digo que es muy difícil categorizar y decir qué es multidisciplinar y qué no lo es. Supongo que en algún punto, como seres humanos que somos, tomamos un criterio y decimos, bueno, hasta aquí definimos algo y a veces encaja y a veces no encaja, ¿no? Y así, por lo menos es lo que yo te contestaría a la pregunta. Daniel. Sí, lo que ocurre es que si a un instituto lo que se hace es cortarle las alas para que no pueda desarrollarse de la forma que debe y luego se le compara con un departamento que tiene funciones y obligaciones distintas, entonces llegamos a la profecía autocumplida y es que no sirve para nada. No, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un instituto de investigación. Igual que en el Instituto de Astrofísica, resulta que hay 22 personas que trabajan en el departamento, pero me permiten al instituto contratar a investigadores a tiempo completo que no van a tener docencia universitaria, sino van a hacer investigación en el instituto en coordinación con la parte docente, pero focalizados en investigación. Eso no lo puede hacer el departamento porque el departamento tiene tareas docentes y su personal tiene que impartir docencia. Pero en el instituto que has creado, si tú le dices, bueno, pues ahora empieza a volar, permítele ese tipo de contratación. Si llega un contrato y llega dinero, bueno, pues vamos a contratar a un investigador. ¿Y dónde lo pongo? Lo pongo en el instituto. ¿Por qué? Porque entonces si tiene 27 o 30 años puede dedicar tiempo completo a la investigación y cuando vaya creciendo ya irá asumiendo alguna tarea docente, máster y doctorado, pero entonces tengo un desarrollo doble. Tengo departamentos, docentes, investigadores, pero tengo institutos de investigación en las áreas que potencian la investigación en ese área. Entonces el modelo se parece más al Instituto de Astrofísica de Canarias y entonces no estaríamos en la dicotomía de si un instituto es distinto a un departamento o si es más eficaz uno que el otro, porque esos cumplen cometidos distintos aunque complementarios. Entonces, claro, si creamos institutos, pero al final lo que hacemos es que les atamos un pie y no pueden caminar, bueno, pues claro, no sirven para nada, parecen departamentos. Pero es que no era esa la idea. La idea era crear institutos de investigación y ahora usarlos, si es una herramienta que tenemos para desarrollar la investigación en la Universidad de La Laguna con un cambio generacional que tenemos que afrontar y que eso nos traiga excelencia universitaria, colocarnos en un sitio distinto. Pero no es eso lo que ha ocurrido en los últimos 10 años o 15 años. Entonces, claro, lo que estamos viendo es reflejo de una, vamos a decirlo así, honestamente, hemos sido por ahora incapaces de darnos cuenta que hay herramientas que están a nuestra disposición y que hay que emplear, y que, como decía ayer, las cuestiones de poder a veces parece que cuentan más que la sensatez, porque, vamos, yo llevo ya unos cuantos años aquí entre ustedes, entonces todas las cosas que yo he oído sobre los institutos de investigación, buenas y malas, críticas y no críticas, algunas realmente parecían, ¿puedes apagar la cámara? Parecían injustas en el tratamiento, es decir, no es viable una política de desarrollo de institutos de investigación que no lleve acarreada una política de contratación específica y de dotación específica de fondos. Es como, entonces estamos jugando, es decir, somos adolescentes jugando a ser excelentes, pero no estamos haciendo realmente nada trascendente para la universidad. Entonces, los departamentos cumplen una función y en los departamentos hay personas valiosas. De hecho, los institutos están básicamente orientados por personas de departamento. Pero no es esa la idea. La idea es, esas personas han hecho un trabajo y ahora lo que hay que hacer es usar los institutos para cambiar radicalmente nuestra institución desde el punto de vista de la investigación y nuestra proyección nacional e internacional, y es traer a gente buena, los mejores, que son de aquí, Basilio, pues no pasa nada, ganarán a los que son de fuera, pero si tenemos que traer gente que nos enseñe, pues también los traemos, no va a pasar nada. Y eso sí que sería un éxito de una política de instituto institucional. Pero aquí yo creo que lo que entiende un investigador por instituto y lo que entiende la institución en conjunto, no hablo de personas, sino
Si vamos preguntando a los 1.600 personas que hay en esta universidad que pueden responder una encuesta, resulta que no llegaríamos a un acuerdo en qué se debe hacer con el instituto. Pero yo en eso soy modesto. Aprendamos de los demás. No hay cambio radical en una institución desde el punto de vista de la investigación si no se trae el expertise necesario de fuera. Significa traer a los mejores de fuera, y eso es un reto. ¿Cómo traerlo? ¿Cómo convencerles de que desarrollen un proyecto aquí? Una vez captados, que no se vayan, que formen a chicos aquí. Es decir, eso es todo un reto que yo creo que hemos perdido mucho tiempo en los últimos 10 o 15 años en esta universidad en realizar, claro. Inmaculada. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha ido diciendo. Yo quisiera introducir una cuestión más aquí ahora, y es, bueno, además de insistir en eso, en que sí, obviamente se hace investigación en los departamentos en la medida en que los investigadores formamos parte de áreas de conocimiento que forman parte, que estructuran los departamentos. Y, por supuesto, habrá muchas áreas de conocimiento o grupos de áreas de conocimiento y de departamentos que realicen investigación de excelencia y de calidad. Por supuesto que sí. Pero el interés de los institutos va más allá de que esa área de conocimiento o ese grupo de un área de conocimiento haga investigación y haga investigación de excelencia. Como hemos destacado, yo creo que casi todos los institutos aquí, se trata precisamente de introducir esa interdisciplinariedad, esa transversalidad de muchos de los aspectos que estudiamos, de muchas de las líneas de investigación que no están exactamente recogidas en ninguno de los departamentos. Habrá algunas que sí encajen perfectamente, pero en gran medida lo que hemos visto de misión, objetivos y visión de cada uno de los institutos es ir más allá de esa estructura del departamento o de esos contenidos del área de conocimiento y formular esas otras investigaciones casi en forma de red y, por supuesto, relacionándose de una manera mucho más libre que permite la estructura del departamento con otros grupos de investigación nacionales e internacionales. Quiero insistir, o quiero recordar también, o por lo menos gran parte de los másters y doctorados de la casa han sido iniciativas de los institutos universitarios, ¿no? Y esa es una faceta en la que no solemos insistir mucho. ¿Quiénes se han puesto a trabajar para configurar los másteres? ¿Quiénes se han puesto a trabajar para configurar una buena oferta de doctorado? ¿Quiénes siguen haciéndolo? En fin, gran parte de ese personal es nuevamente el personal que está en institutos universitarios y que considera que ese tipo de oferta formativa de posgrado en la universidad es relevante. Voy incluso un poco más allá, es que estamos perdiendo de vista también que en esta nueva estructura de la escuela de doctorado, de la escuela de posgrado, nuevamente tenemos que trazar, ¿no?, cuál es ese organigrama de relaciones y de vínculos absolutamente necesarios que tienen que darse entre la organización de esos másteres y doctorados y los institutos, el personal investigador. Los docentes de los másteres, los y las docentes y el personal investigador que ahora mismo forma parte de la mayor parte de los programas de doctorado son a su vez los miembros activos que están en los institutos universitarios de investigación. En fin, yo no tengo hecha la estadística, pero podemos hacerla y no me equivocaré mucho, que ahí está por lo menos el grueso de la gente. Y eso es bueno, es que yo creo que es bueno, porque doctorados y máster que están potenciados, defendidos, apoyados por los institutos universitarios de investigación son los que acaban de alguna manera preocupándose muchísimo más porque haya un buen flujo de alumnado de posgrado que finalmente vaya hacia los doctorados y acabe convirtiéndose en ese personal investigador. Ese personal investigador está siendo cuidado en los institutos. Todos hemos señalado el personal investigador del que disponemos. Son chicos y chicas que son los que tienen las becas, que son los que van a estar ahora, en cuanto salga la ayuda a movilidad, etcétera, etcétera, vamos a estar ahí detrás para que toda esa gente pida las ayudas y además estamos organizando todas las actividades de formación para que esos doctores estén a su vez en los nuevos programas. Quiero decir, la canalización de la investigación, no solo realizando investigación y no solo publicando, sino haciendo toda esa otra actividad que es muy diversa y compleja, pero que tiene que estar bien
bien tramada, bien organizada, con la escuela de doctorado también y por supuesto desde el ámbito de investigación e internacionalización. Yo lo que invito es a pensar de manera global y de manera estructurada cuáles son los mejores canales para los mejores, digamos, organigramas para canalizar realmente la investigación y potenciar que haya más publicaciones. Sí, todos queremos que haya más publicaciones y estar mejor en los rankings, pero desde luego estos aspectos tienen varias entradas de análisis. En concreto, por ejemplo, en Humanidades y Ciencias Sociales puede parecer que las publicaciones son un tanto menores que en los de Ciencias, pero ojo, no se olviden que, por ejemplo, en el campo 11 para la concesión de sexenio solo se puede publicar individualmente. Mientras que ustedes han mostrado una gran cantidad de publicaciones muy bien situadas, con una media de 7, 8 firmantes, 7, 8 firmantes que van a poder solicitar el sexenio correspondiente con esa misma publicación. El campo 11, el de Humanidades, impide eso totalmente y es un hándicap serio que tenemos, ¿no? Bueno, solo por poner algunas cuestiones de que creo que hay que ver la relación de los institutos y la investigación de una manera mucho más amplia y realmente valorando a todos los agentes, ¿no?, si quieren, o los actores que están alrededor de la investigación, ¿no? Ok. Si les parece, 3 intervenciones del público para cerrar esta primera pregunta. Levantamos manos y entendemos un poco por la cuestión de la paridad, pues Dulce, y luego pasamos a otras 2 personas. De esta manera me parece que es un poco perder el tiempo con la cantidad de cosas que han salido aquí. No sé, quizás porque esa división yo la tengo clara, como la tienen los que han participado. Y solo pongo un ejemplo. En mi departamento, que es uno de los fusionados y en el que hay como 7 u 8 áreas de conocimiento, las 7 u 8 áreas de conocimiento participan todas en el YEMIC, están integradas en el YEMIC. Mi departamento fuera de esta universidad, ¿quién lo conoce? ¿Quién conoce al departamento de Filología Clásica Francesa, Románica y Árabe de la Universidad de La Laguna? Sin embargo, el Instituto de Estudios Medievales Renacentistas sí es un ente bien conocido, porque ahí agrupa una parte de la investigación, una parte que se hace dentro del departamento. En el departamento y dentro de las distintas áreas se va desde literatura, por ejemplo, desde el estudio de la literatura del 20 hasta la historia de la lengua o de la teoría literaria. Sin embargo, en el Instituto de Estudios Medievales todos convergemos en una misma línea de investigación, que es el ámbito de los estudios medievales. Y es como decían aquí, es una reunión, digamos, necesaria, que ha surgido, como expliqué desde el principio, de la propia necesidad de trabajar juntos y de hacer una investigación de calidad. Y desde luego un instituto facilita, motiva, no solo ya a los profesores senior que llevamos aquí, sino resulta también tremendamente atractivo para la gente joven, que salen de los másteres como semilleros, que empiezan a hacer su tesis doctoral, que participan ya en cursos, que los metemos en proyectos. Ya digo, aparte de lo que significa para los seniors, que estamos ahí ya, ¿no? Pero vamos, yo creo que la comparación no se sostiene, francamente. Y también hacemos con las 2 adscripciones, evidentemente la producción científica, los de los miembros del instituto aparecen en el departamento de química correspondiente, o en el de pedagogía en STE, o en el de física, eso es lo más interdisciplinario. La verdad es que, evidentemente, nosotros nos constituimos con la idea de tratar de potenciar más cosas de lo que hacemos. Claro, tenemos sede, tenemos espacio, tenemos en ese sentido solo de lo que es para el departamento. Política científica de la universidad potenciar ese tipo de recursos. Hay universidades que han apostado, lo que pasa es que hay que buscar ese tipo de figuras que comentaba Daniel, por decirlo de otra manera, la sutil línea que separa los puestos de 100 de los 500 es más gruesa que la que separa de los 500 de los 1000. También los rankings. Entonces, si tú potencias los investigadores que tienes con una cierta solidez, evidentemente te acercarán más fácilmente a los 500 que de otra forma. Eso
eso es mi punto de vista. ¿Qué nos permite? Muy pocas cosas en el instituto, porque realmente dentro de poco sí que somos muy imaginativos, pero no interesa concurrir a cosas que vía el departamento es muy difícil, porque somos un grupo de personas y yo estoy muy preparado afortunadamente donde el estado fundamental, digamos, es así que la gente investiga. También son perturbaciones que no hacen algo. Pero aún así, a veces es difícil ir a una convocatoria convencer de que para solicitar esto otro. El instituto de eso es mucho más flexible. En cuestión de dinero, pues pasa lo mismo. Nos dan muy poco, 3.000 euros o 1.700 ahora. Pero eso nos da bastante posibilidades. Yo hace media hora puedo responder a Klaus Schwab, que es el premio Nobel, y me acabo de confirmar que viene a la sala del 5 de abril, y hoy por hoy la única financiación que tengo, vamos a ver la convocatoria que creo que salió ayer y se resuelve en mayo, para acometer eso, es si necesito escasamente, a pesar de que así que tiene aceptado porque nos conoce de mí y escasamente no está en 1.000 euros, pues es tirar de los fondos del instituto. Eso no lo podría hacer en el departamento, pues sería complicadísimo. Aprovechando aquí la función de esa caja de análisis que colaborar con el instituto. Bueno, este hombre, para mostrar que es un ejemplo de esto, es un utilitario primero por el efecto Hall cuántico, que tiene que ver con la cuantización de los niveles de materiales. Eso ahora mismo se está utilizando, y la charla que va a dar es para la definición del kilogramo masa, que es lo que permitió definir en la unidad de 3 y media de país, que se han dado cuenta que llevan perdiendo masa en relación a 6 años y ahora basamos en ese tipo de cosas se va a poder definir algo que sea más estable. Alfonso. Esto lo utilizamos Alfonso, cada vez que arrancas el coche, arranca porque hay efecto. A ver, Eso yo creo que, en fin, había 3 palabras más pedidas, una por aquí de José Pascual y después me pareció que ustedes 2. ¿Qué hacemos? Intervienen los 3, uno de los 3 y cerramos este apartado. Somos 4. 4. Ah, no te vi, perdón, no te vi. ¿Cómo hacemos? Intervienen los 4 y cerramos ya el debate aquí, hacemos un pequeño resumen. Sí. Vale, pues venga, dejamos lo de los modelos para otro momento. De que cuando se produce la ley de reforma universitaria se escribe una línea en la ley que viene a decir algo así como además se podrán crear institutos universitarios de investigación. Yo recuerdo que en aquella época tuve la ocasión, porque era vicerrector, de hablar sobre esto con Alfredo Paredes Rubalcaba, que era director general de universidades, cuando Carmina Vigil era secretaria de Estado. Y poco tiempo después con Roberto Fernández de Calella, que era el creador de la ANEP, prácticamente. Y le pregunté, ¿pero qué quieren ser los institutos universitarios? ¿Qué pueden ser? ¿Qué habéis escrito? Dice, no, es que como no lo sabemos todavía, pues nos hemos limitado a decir que pueden crearse institutos de investigación. De hecho, si se leen los estatutos de las universidades, se puede ver también cómo en nuestro mismo estatuto pues describe con prolijidad qué es un departamento, cómo se elige el consejo, etcétera, etcétera, las facultades, y cuando llega a los institutos dice, bueno, esto adaptado de los anteriores. Adaptado de los anteriores cuando son cosas bastante distintas como se ha trazado aquí. Yo en cualquier caso me alegro de que nos lo preguntemos hoy y que detectemos que los institutos universitarios de investigación o institutos de investigación tienen un gran potencial y que los elementos que yo veo en ellos, que no tienen por qué estar en los departamentos, son vanguardia, pueden hacer investigación de vanguardia menos rígidamente, flexibilidad, pueden ser estructuras y deben ser estructuras mucho más flexibles, focos de sinergia, la propia ley dice y los estatutos que se pueden crear institutos mixtos, los institutos no deben ser simplemente de miembros de la universidad, pueden ser mixtos, confluencia de varias instituciones. Probablemente yo he seguido la creación y desarrollo de algunos institutos universitarios en España en los últimos años y todos los que han crecido no solo en base a la universidad de la que procedían, han crecido juntándose con otras estructuras, haciendo los mixtos consejo-universidad, haciendo los mixtos consejo-universidad, hospitales, fundaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que permite, además que deben ser estructuras mucho más fácilmente adaptables y maleables y plásticas que lo que puede ser un departamento universitario. Y desde luego para poder hacer eso y ser focos de sinergia necesitan necesariamente que se hagan reformas estructurales
o que se regulen las formas, lo que pueden ser los institutos, con flexibilidad y en la línea de darles la autonomía adecuada de gestión, como señalé antes, para cumplir todas esas actividades. Y por supuesto creo que los estudios del tercer ciclo, los estudios de posgrado, deben realizarse desde los institutos de investigación. Es lo más lógico porque, como ha dicho Inma y ha dicho Dulce, la mayor parte del profesorado de las áreas temáticas correspondientes están en los institutos universitarios. Pero yo tenía una pregunta, ¿no? ¿Alguien conoce un instituto universitario puro que sea referencia a una universidad española? Una pregunta. Yo no conozco ninguno. Yo puro no, ninguno. Yo no conozco ninguno. Yo los que conozco que funcionan suelen ser mixtos. Universidad con ser. Los que yo conozco que funcionan. ¿Qué ha ocurrido con los institutos universitarios en la Universidad Española? Están muriendo de éxito. Porque no ha habido mecanismo para su renovación y rejuvenecer e incorporar. Nosotros somos el instituto universitario más antiguo. Nosotros fuimos capaces de producir 6 Ramones y Cajal que hicieron su tesis en el instituto, se fueron a una estancia postdoctoral y ganaron un Ramón y Cajal. 6. Evidentemente en una época que había muchísimo más Ramones y Cajal, era muchísimo más barato conseguir un Ramón y Cajal que lo que cuesta ahora, por lo menos en química. 6. Pues ninguno de ellos es profesor titular en este momento. Ninguno. Y 2 de ellos son ahora funcionarios del Consejo. Porque salieron a las plazas y se fueron. Y no eran del Consejo. Y siguen siendo miembros del Instituto de Bioorgánica, porque tienen pertenencia al mismo. Por eso pregunto, ¿qué instituto universitario nos sirve como modelo? Termino. Hay otra fórmula en la actualidad, gobierno gallego, en Galicia, pues está generando lo que llaman centros de investigación avanzada o centros de excelencia. Sí, centros de investigación, centros singulares. Y son centros singulares dentro de las universidades que financia el propio gobierno gallego, que tienen autonomía de gestión, a los que les dan infraestructura y les dan técnicos y contratos de postdoc para incorporar gente. Y yo creo que esa sería la fórmula en la que podamos llegar a un instituto universitario con las características de lo que estamos hablando todos aquí. Un instituto universitario que su reglamento se basa en los departamentos no va a ningún lugar. Antes la investigación se realizaba en los departamentos. En los departamentos se realizaba en la universidad clásica la investigación. Esa es la que organizaba, estaba el catedrático, organizaba, y ahí había investigación de grupos. Pero claro, llega un momento en el que los departamentos se convierten simplemente en unidades docentes. Y ya sí es verdad que hay algunos profesores, algunos miembros de esos departamentos, que a título personal, sin ningún tipo de obligación, hacen investigación. Y como miembros del departamento de forma aislada les cuesta mucho conseguir financiación. Entonces aquí es donde en la universidad tradicional probablemente no eran necesarios los institutos de investigación, pero es que hoy sí son necesarios porque precisamente ya no se le exige al departamento que investigue, sino que hoy, investigue de forma interdisciplinar, como estamos hablando ahora, para crear eso que llaman sinergias, ¿no? De forma interdisciplinar, porque es verdad que tampoco lo podríamos hacer. No lo podríamos hacer porque la gente que colabora hoy en proyectos de investigación es bastante heterogénea de muchos sitios y los institutos permiten, digamos, esa conjunción, ¿no? Como puntos de encuentro, como se ha dicho en la mesa, como puntos de encuentro de gente con iniciativa casi de forma voluntaria. Por tanto, yo creo que hoy podemos responder a la pregunta que planteaba el rector diciendo que son absolutamente necesarios los institutos, porque por otra parte también la universidad de hoy no es la universidad de antes, es una universidad mucho más compleja, porque el mundo es mucho más complejo y que por tanto hay que resolver determinados asuntos en relación con la investigación que no pueden realizar los departamentos. Yo personalmente puedo decir que en mi departamento de lengua española en la Universidad de La Laguna se piden en muchas ocasiones proyectos de forma individual, no se conceden proyectos nacionales, no se conceden esos proyectos, y sin embargo cuando aparecen acogidos al Instituto de Investigación Andrés Bello, generalmente se suelen conceder.
Bien, sobre por qué nos unimos en un instituto y las diferencias con un departamento. Pues varían muchas circunstancias. Es decir, por H por B me toca dar clase en 4 de las nuevas facultades de esta universidad y conozco escenarios muy distintos. Conozco gente que investiga en departamentos que son enormemente productivos y con los que colaboramos. En esos casos, incluso en esos casos, creo que sería muy interesante que estuvieran en instituto. Entre otras cosas porque su investigación tiende a ser muy focalizada en ciertos ámbitos y para acceder a ciertas áreas de financiación, precisamente con frecuencia hace falta una visión un poco más interdisciplinar de esos ámbitos. Y estoy pensando en cosas concretas. ¿Por qué estamos en institutos? Permítame que sea un poco provocador también. A veces nos chirrían los oídos cuando oímos a algún director de departamento decir que lo fundamental en esta casa es la docencia y que la investigación es algo que hace si quiere o que hace cuando puede. Y en un instituto no vas a oír eso. En un instituto tú vas si el instituto funciona como razonablemente bien, vas a oír a gente tirando del carro para que no solo esa persona sino otras comiencen a desarrollar proyectos, a abrirse a nuevos campos, a liderar cosas que tienen que ver con la investigación, con las publicaciones, con la generación de nuevos ámbitos para la financiación de la investigación. Y en ese sentido, evidentemente nos encontramos con una gran heterogeneidad. Nos encontramos con investigadores que pueden desarrollar su labor en departamentos sin ningún problema, porque tienen unas características esos departamentos que facilitan ello. Y nos encontramos otros escenarios donde la gente está deseando integrarse en un instituto porque es en ese ámbito en el que puede desarrollar las potencialidades que percibe en el ámbito de la investigación. El término excelencia ha aparecido con distintos sinónimos, ha aparecido el término flexibilidad y ha aparecido también el término evaluación, ¿no? Esos distintos elementos serían los que intervienen, incluido con el problema, con la idea de formar personal investigador. Y eso claramente hoy sí entra en conflicto con los departamentos, tal y como está estructurada la universidad. Y si les parece, pues muchas gracias por todo y nos vemos en los bares, como decían.